Inicia la transmisión en vivo y en directo de las conferencias más destacadas de la agenda académica y cultural. Bienvenidos. Buenas tardes, les saluda Tony Celia, director de Arte y Cultura en la Universidad del Norte. A todas las personas que estén pasando por los pasillos de la universidad y los que estén escuchando y sintonizando en 103.1 Uninorte FM Estéreo, les queremos dar una bienvenida, buenas tardes, etcétera, etcétera, todas las latitudes que se suelen decir en estos momentos. Gracias por sintonizar la emisora, gracias por caminar los jardines. Estamos hoy en una charla realmente muy agradable, muy como particular, que hemos ideado en la Universidad del Norte, que se llama Curado en Sal: la importancia de la curaduría y los espacios independientes en Barranquilla, pero sin duda vamos a discutir eso desde el punto de vista también nacional y caribeño, por supuesto. Hoy nos acompaña en este bello día. Yo creo que debo describir de manera fidedigna lo que estoy viendo, porque hay gente que no tiene la capacidad de estar viendo. Entonces estamos rodeados de varios árboles bonitos. Creo que hay un caujaral por algún lado, definitivamente un par de robles, unas cuantas iguanas. Parece que va a llover, pero creemos que va a aguantar. En cualquier caso, voy a proceder a mencionar a nuestros invitados de hoy, que son Fernando García, codirector del Espacio Independiente Cultural La Casa Verde en el Prado y docente de la Universidad del Atlántico; Isabel Cristina Ramírez, curadora, investigadora y también docente de la Universidad del Atlántico; Mario Llanos, curador, bailarín y miembro del colectivo La Usurpadora; y por último, María Isabel Rueda, artista, curadora y gran conversadora y también miembro de el colectivo La Usurpadora. Les quiero dar la bienvenida a todos, todas, todes, y gracias realmente por aceptar esta invitación de la Dirección de Arte y Cultura. Para variar, estamos presenciales, en vivo, y disfrutando mucho de poder tener este espacio. Así que bienvenidos a los cuatro, y a la gente que está tirada en la grama sobre unos tapetes de picnic muy, muy agradables. Tenemos personas muy relevantes y otras más relevantes aún. Entonces, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar la conversación. Queremos que sea lo más amena y orgánica posible, como siempre tratamos de que sean todas las charlas de Cayena, pero quisiera empezar por hacerle tal vez una pregunta a Isabel Cristina sobre el estado de la curaduría en general y la investigación artística en Barranquilla. Tú que vienes a Barranquilla, te instalas acá, has hecho unas investigaciones profundas sobre varias de las épocas del arte en el Caribe. ¿Cómo ves que estamos en términos de investigación y curaduría en Barranquilla ahora mismo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Es mi primer evento presencial y maravilloso este entorno para inaugurarme. Y bueno, empezamos con una pregunta interesante, importante. Yo creo que también es una pregunta amplia sobre el estado de la curaduría en Barranquilla. Pues se están haciendo cosas y creo que es muy importante lo que está sucediendo justamente desde los espacios independientes, y eso es muy alentador, es muy importante. Y eso también sigue ratificando, digamos, como si uno lo mira en perspectiva histórica, sigue ratificando algo que yo he venido como estudiando históricamente, y es que ha habido ya desde los años 50 en Barranquilla como una gran fuerza por parte de los artistas y de los gestores independientes a organizarse para autogestionarse un poco.
¿no? Y eso se sigue viendo hoy. Me parece que eso es importante porque muestra como una constante que uno puede ver que persiste por las distintas épocas de la historia del arte local, como una necesidad que puede verse a una falta de institucionalidad más sólida, y eso por otro lado pues hay que decirlo y es importante, ¿no? Como hay una falta de solidez institucional, lo que ha generado como una gran ebullición de propuestas autogestionadas, que es lo que vemos hoy. Y lo que pasa, pues aquí tenemos dos grandes ejemplos, La Usurpadora o lo que viene haciendo el colectivo pues de la Casa Verde, y hay otros ejemplos, Cubo Abierto, Caníbal. Y digamos también hay colectivos que se organizan para participar en las convocatorias de los salones regionales y que no solo digamos trabajan continuamente, sino que se han organizado para hacer curadurías específicas en el marco de los salones. Entonces sí, hay una vitalidad, es importante lo que sucede. Me parece que refleja también ese estado de precariedad de lo institucional, y eso hay que ponerle también como el ojo crítico, ¿no? Para seguirlo pensando, porque me parece que si bien hay que aplaudir y hay que seguir apoyando lo autogestionado, no se puede olvidar que el campo del arte nunca, digamos, requiere que por todos los lados se vaya fortaleciendo. Entonces, pues el panorama es alentador, es importante, y seguimos viendo ejemplos pues continuamente como de esa vitalidad, ¿no? Mario, yo ato lo que dice Isabela, por ejemplo, a un espacio como La Usurpadora, porque aquí hay una doble cara, que no solamente ustedes fungen como curadores, pero también tenían un espacio de residencia y un espacio que se puede denominar también artístico independiente. Entonces, para mí, y la pregunta sigue, lo que dice Isabela, desde tu perspectiva, estando en Puerto Colombia, ¿se ve como que hay un ímpetu de hacer cosas, hay curiosidad, por lo menos, lo que dice Isabel Cristina, o ves que ha decaído un poco la curiosidad en hacer cosas diferentes, divergentes, en darle paso como a cierta como complacencia, de hacer un poquito lo mismo? ¿Cómo lo ven ustedes desde Puerto Colombia y La Usurpadora? Bueno, yo siempre he pensado que, digamos que la formación de los espacios independientes no solamente viene como de carencias institucionales, sino también como de ese lugar de uno tratar de encontrarse a sí mismo, y eso en cierto sentido podría ser dentro de una institución que igual funcione como muy bien, porque uno siempre está tratando como de encontrarse. Y yo recuerdo que en el principio de cuando María y yo decidimos hacer La Usurpadora, pues la razón principal era que nosotros no nos encontrábamos dentro, digamos, como de los proyectos que se estaban haciendo a nivel institucional, incluso a nivel independiente, porque ya había gente que había construido, como decía Isabel Cristina, ya desde los años 50, procesos de autogestión. La curiosidad de lo que me hablas en la pregunta siempre existe. Yo nunca he creído que las personas pues se sientan y dejan de tener curiosidad. Yo creo que todos nos levantamos todos los días con una curiosidad diferente. Solo que hoy en día existen, digamos, como mayor alcance o mayor, digamos, acercamiento a problemáticas mucho más amplias o mucho más, digamos, mucho más directo, impactante, y hace que las personas también estén funcionando en otros lugares. Por eso me pregunto, hoy en día, ¿qué relación tendría que ver o qué sería lo importante de uno construir un espacio independiente hoy en día? Sí. ¿O qué rol jugaría el arte en ese sentido cuando, si miramos el estado en que se encuentra el planeta, digamos que hay unas problemáticas tan importantes que yo no sabría decir si tener un espacio independiente, incluso si hacer proyectos de arte, tiene alguna injerencia hoy en día? O sea, lo digo de manera personal, igual sigo haciéndolo porque pues aquí estamos como en esa dualidad de saber si lo que yo hago es lo que debería hacerse o no, pero igual lo hago, ¿me entiendes? Como una potencia.
Fer, yo aprovecho hablando que estamos hablando de los espacios independientes y ustedes con la Casa Verde, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? La Casa Verde ya tiene varios años labrando su espacio y el proceso, que es lo más importante. ¿Cuál es ese obstáculo? O si alguien quisiera hacer un espacio independiente hoy, ¿por qué hacerlo? Entendiendo el contexto como Barranquilla, en donde el consumo cultural es complicado, en donde convencer a la gente que vaya y consuma suele ser muy precario, para usar una palabra que usaba Isabel Cristina. ¿Qué obstáculos ves tú desde esa dirección, no solamente de la Casa Verde, sino también como docente de la universidad? O sea, ¿cómo ves eso para alguien que se quiera acercar al mundo de poner un espacio independiente porque sí? ¿Qué obstáculos ves tú desde lo que están haciendo ustedes? Bueno, obstáculos siempre van a existir, ¿no? Yo creo que lo más importante es que tú tengas el deseo y tengas como una intención de por qué hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo con Emma tuvimos como un proyecto de construcción social, un proyecto como de escultura social, en el cual estamos interesados en apoyar el arte emergente y marginal de lo que las instituciones no quieren reconocer acá en la zona, ¿no? Entonces, pues los inconvenientes siempre van a surgir. Nosotros tuvimos claro desde el principio que la Casa Verde es nuestro hogar, y a partir como de las dinámicas de la relación de pareja con nuestra relación con el entorno, pues vamos creando como una dinámica de actividades que se vaya fusionando con lo que la comunidad va necesitando. Acá un poco el inconveniente en Barranquilla es que al parecer la imaginación de los barranquilleros se está empacando en un centro comercial. Entonces, estos espacios lo que hacen es ofrecerle un poco al individuo la creatividad, o sea, la oportunidad de poner su creatividad en otras dinámicas, ¿no? Que si bien había como un auge de estos espacios, cuando nosotros llegamos ya estaba la usurpadora. Fue también como una especie de inspiración de nosotros llegar como a estos ritmos. La pandemia los volvió a cerrar, ¿no? Entonces ahorita estamos como otra vez en un proceso de mirar no solamente cómo nosotros nos volvemos a enganchar como a los ritmos que llevábamos, sino también conectarnos con los otros espacios que estaban creciendo y que estaban emergiendo y claudicaron, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una cantidad de jóvenes que están detrás como de estos intereses, ya que ven el abandono por parte del Estado de poder encontrar como unos lugares donde poder desarrollar y crear una comunidad en torno a unos intereses culturales que identifiquen a estos grupos, ¿no? Entonces... Pero mira que tú mencionas algo que me pareció interesante, esa responsabilidad que tienen los espacios independientes, porque de alguna manera hacen o cambian las estructuras sociales o tratan de hacerlo de alguna manera u otra dentro del contexto geográfico en el que se encuentran y del contexto también pues espacial al que puedan llegar. Y en ese sentido le quisiera preguntar a Marisabel el rol que tiene la curaduría y esos espacios independientes para cambiar los paradigmas que hay dentro de ciudades como Barranquilla, o puede ser Bogotá, o puede ser Valledupar, no importa. ¿Qué rol? O sea, más bien simplifiquemos la pregunta, es, uno, ¿cuál es el rol de un curador? Empezando por ahí, yo creo que hay mucha gente que puede preguntarse, ¿y cuál es el punto de un espacio independiente? ¿Cuál es el punto de un curador? La importancia y la responsabilidad de ser un curador, cómo eso se traduce a cambiar entonces la manera como la gente ve las cosas. Sí, mira, desde mi punto de vista, yo particularmente que soy artista, digamos que me ocurre como una mirada un poco diferente de cuando tú tienes una formación específicamente en curaduría. Es decir que, digamos, en el caso, por lo menos de la usurpadora o de otros espacios que yo he estado antes, fuimos los artistas los que tuvimos que prácticamente usurpar el rol de curador porque hacía falta como esa figura. Y en ese sentido nosotros también nos fuimos inventando un poco qué
veíamos o qué pensábamos que era ser un curador, ¿sí? Como con otra mirada y con otras necesidades, y también como pensando un poco desde adentro la cosa, como que se volteaba un poquito, la pelota cambiaba, y eso fue ocurriendo en los últimos años. Digamos que antes los artistas no eran curadores, sí hay, o sea, obviamente que sí hay casos, pero hay una gran cantidad de artistas que se convirtieron curadores, y yo pienso que tiene que ver un poco también con el contexto y con las mismas necesidades de los artistas de buscar otras formas que resuenen con su práctica. En nuestro caso, cuando por ejemplo yo llegué a Puerto Colombia, y eso es lo que hablábamos con Mario, que si llegamos a un lugar geográfico específico y no resuenan las ideas con lo que nosotros queremos pertenecer o lo que queremos que ocurra, uno tiene que tomar roles en ese sentido, y bajo eso, si queremos que esa realidad se proyecte, tenemos que asumir un rol de curador, que también vamos en el proceso, como estudiando, descubriendo y también dando aportes desde otros puntos de vista, porque digamos que pues en mi caso particular, Mario sí ha hecho estudios de curaduría, pero digamos que en mi parte fue como un entendimiento de cómo veía yo o cómo entendía yo personalmente como artista que era esto. No sé si de pronto Isabel Cristina puede definir un poco mejor qué es ser curador, pero en mi caso está mezclado ser artista con ser curador, y eso tiene como otro sesgo que da otra mirada. Sí, yo quería decir algo, porque lo que acaba de decir María Isabel está muy relacionado con el problema que yo planteaba de entrada de la institucionalidad, porque cuando me refería a la institucionalidad no me refería solamente como a las instituciones formales, sino como al campo, a la definición del campo en general, que eso incluye incluso a las distintas cosas autogestionadas, a los críticos independientes, que no son instituciones, digamos, que dependen del Estado, ni mucho menos pueden ser independientes, pero harían parte como del ecosistema y de una institucionalidad que le da solidez a ese ecosistema. A eso me refería, y eso me parece muy importante. Porque a mí, pues algo que sí me parece súper clave todo el tiempo es estarnos preguntando por el contexto local, ¿cierto? Y eso ha sido como parte de, yo pues soy historiadora del arte, y parte de mi trabajo pues como curadora, como investigadora, como profesora, está muy enfocada desde pensar lo local. Entonces es parte como de mi obsesión, como qué implica entonces ser curador, pero acá, ¿cierto? Porque creo que parte de lo muy importante está en que pues muchas veces nos estamos leyendo desde estructuras que no nos corresponden, ¿no? Pues obviamente decir, sí, el curador, pero el curador y el rol del curador en Nueva York es una cosa. Y a mí lo que me parece más interesante es que nosotros nos pensemos desde este contexto, porque tiene unas particularidades, y eso implica que nos tenemos que pensar con una perspectiva histórica que nos da una medida de cómo han venido funcionando unas instituciones, porque esa medida histórica nos da muchas veces claves para entender el proceso del presente. Muchas veces vemos unas crisis terribles en el presente y no podemos entender qué está pasando, por qué se cae la Escuela de Bellas Artes, por qué cierran el Teatro Amira de la Rosa, por qué los museos pusieron una primera piedra. Bueno, la primera piedra del Museo de Arte Moderno de Barranquilla la pusieron en el año 61, o sea que esta primera piedra que pusieron hace como 10 años no es la primera piedra, es la como tercera primera piedra, ¿sí? Solo para decir que siempre yo creo que estamos tratando de leernos desde unas categorías que funcionan de maneras distintas en contextos distintos. Por supuesto, estamos en un mundo globalizado y tenemos que leernos siempre en contrapunteo con ese mundo globalizado, por supuesto, claro que sí,
nosotros tenemos relaciones con ese mundo globalizado, claro que sí, pero sí creo que debemos preguntarnos qué implica, qué sentido tiene y qué significa ser curador aquí. Y en ese sentido a mí me parece muy interesante lo que acaba de plantear María Isabel, porque ser curadora aquí a mí me parece que, que tiene y sigue teniendo unas connotaciones muy particulares. Primero, vemos como una gran riqueza o lo veo yo por lo menos, no sé, aquí mis compañeros me podrán pues como contradecir o no sé, como una riqueza interesante en lo que sucede cuando los artistas se vuelven curadores. Porque eso, pues sin duda, le da una potencia. Yo entiendo el curador como un creador, sin duda. Yo misma soy curadora, aunque no soy artista, pero yo entiendo mi ejercicio curatorial como un ejercicio de creación y de construcción de pensamiento, pero de un pensamiento que es desde la creación. Entonces, un curador es un investigador sin duda, pero también es un creador, ¿cierto? Un curador, porque además estamos en radio y probablemente nos esté escuchando gente pues que no tiene mucha idea de lo que significa un curador, investiga pues lo que hacen los artistas, está en continua relación con el arte y lo que hacen los artistas, y trata pues, y a partir de esas investigaciones pues pone en relación, da sentido y construye un relato que generalmente se pone a circular en un espacio expositivo, ¿cierto? Entonces eso implica que también el curador tiene un reto de trabajo con el espacio arquitectónico, es un trabajo que implica también tener pues una intención comunicativa muy seria y muy importante, porque hay que poner a circular, pues hay que poner en diálogo esa obra pues con los públicos a partir de un discurso, de un concepto, de una investigación que hay detrás, a partir de esa relación que generalmente pues el curador establece con el artista y su obra, ¿no? Pero entonces, preguntándome ya para cerrar, preguntándome sobre lo que ha implicado ser curador acá, pues resulta que ser curador acá es mucho más que eso, porque el curador acá, pues generalmente los museos, por ejemplo, tienen unos equipos curatoriales que son equipos de investigación que están en función pues de investigar continuamente y que pueden desarrollar trabajos de larga duración de investigación con incluso becas, se pueden mover, etcétera. Nosotros pues nos toca ser un poco toderos, ¿no? Y entonces terminamos siendo curadores, museógrafos. El museógrafo es el que diseña la parte ya expositiva de cómo se monta, de cómo son las vitrinas, de cuáles son los dispositivos de montaje, etcétera. Entonces el todero, el curador todero, pues también pues tiene unos retos que también son interesantes y creo que le da a uno la posibilidad pues de participar como de muchas maneras en ese proceso de construcción de lo que es una exposición y pues... O sea que podríamos decir, resumiendo, y esto volvemos al tema, parte de esta charla, para los que nos están escuchando, es contextualizar y explorar un poco el universo de lo que tenemos en el Mapuca, que es Hawái, ¿verdad? Y la idea de poder presentar estos espacios y estas plataformas, también dándole importancia a la explicación de por qué son importantes y necesarios estos espacios, que a veces parecen estar sueltos y ser una suerte como de cometa que pasa y después listo se apaga, pero entonces también queríamos precisamente esa definición que nos das es importante para la gente que está escuchando, porque esencialmente estamos viendo que un curador es un comunicador, es un filtro de alguna manera, es un sintetizador de ideas, de artistas y demás. No sé, Mario, tú desde... También un potenciador. Un potenciador, catalizador. Una obra de arte es un gran... una obra de arte construye sentido, pero cuando tú coges una obra de arte y la pones al lado de otra, tú multiplicas ese sentido. Nunca es lo mismo ver una imagen sola que ver una imagen al lado de otra. O sea, que cuando un curador coge una imagen y la pone al lado de otra, está multiplicando. Entonces, ahí hay como una capacidad de potenciar que es importante en la curaduría también. Mario, tú que has estado también muy metido en el tema de la curaduría con la usurpadora,
¿lo ves de esa manera? ¿O tú crees, porque, perdón, el rol del curador o la curadora en Colombia, lo que tú dices es importante, el contexto histórico, local, geográfico importante, porque claramente aquí la importancia que se le ha dado a los curadores o curadoras es relativamente nuevo, ¿verdad? O sea, si tú estás dentro del mundo del arte, conoces a esos grandes curadores históricos que ha tenido Colombia, pero ahora, por ejemplo, gracias al libro de Carolina Ponce León, el libro de María Wills, etcétera, se nos están abriendo un poco al público general unas maneras mucho más, digamos, populares de acercarse al rol del curador o al rol de la curadora en otro sentido. Entonces, no sé si Mario, tú lo ves desde la usurpadora, las curadurías que ustedes han hecho, si la abordan desde el sentido que dice Isabel Cristina, o lo abordan de un sentido diferente. No, totalmente, porque digamos que en el contexto latinoamericano, no solamente en lo que tiene que ver con estudios curatoriales o prácticas curatoriales, se utiliza mucho la figura como maleable, la maleabilidad. Entonces en la curaduría, lo que decía Isabel Cristina, es fundamental, pues tú, tanto como si eres un todero, pero al mismo tiempo eres una persona que muta todo el tiempo, y todo el tiempo vas mostrando una cara diferente de la práctica que estás haciendo. Digamos que es una práctica que yo siempre he entendido como muy amplia, que no tiene un rol particular por el mismo contexto latinoamericano del que hablo, porque hay que tener claramente separado las instancias, como lo que decía Isabel otra vez con la idea de ser curador en Nueva York, es una cosa muy diferente, y aquí las prácticas se formulan desde otro lugar. Lo que sí me parece a mí que es la curaduría, es una responsabilidad, porque hay que tener, digamos, una madurez intelectual para poder tener o crear un discurso, porque uno está utilizando ideas de otras personas o proyectos de otras personas, y hay que ser muy sensato, digamos, en la forma de entablar nexos o comunicaciones entre ellos. Entonces, así como la curaduría puede ser un acto constructivo, también puede ser un acto destructivo en ese sentido, porque pues tiene que presentar ambos lugares como en el mismo espacio. Pero sí me parece que cada año se está profesionalizando más, y esa es la palabra que mucha gente le interesa buscar. A mí me interesa mucho más, digamos, la idea de la autoconstrucción, porque creo que para mí La Usurpadora no solamente funcionó como un proyecto de vida, sino también como una escuela que yo mismo y que junto a María construimos y desarrollamos como las actividades y los pensum que nosotros queríamos estudiar y las líneas que nos podían interesar. Entonces, digamos que de ese punto me parece mucho más interesante que hacer una carrera o un estudio per se de la curaduría, porque a veces limita mucho, y a mí sí me interesaba mucho esa idea de que yo podría hacer todo y nada al mismo tiempo, como montar la obra, a hablar de ella, con la misma seriedad que puedo hacer el montaje, lo puedo hacer en la forma en cómo escribo sobre ella. Pues mira que igual sea de manera más empírica o sea de manera más académica, la palabra formación es clave, ¿verdad? Dentro de todo esto, porque tú, a pesar de haber creado La Usurpadora y aprender a tu manera, tú lo dijiste, la madurez intelectual, la madurez del contenido que se consume. Bueno, yo creo que la parte de la madurez intelectual sí me pareció un poquito pretenciosa esa palabra, sí. Pero lo que sí, por eso, lo que yo mismo me puedo decir a mí mismo, pero lo que sí quería decir era que la única diferencia es que nosotros no construimos, digamos, un patrón de educación occidental, que es lo que es la universidad. Digamos que pues yo siempre lo he pensado como un programa colonial, como del pensamiento, y digamos que esa autogestión que muchas veces se le define, y esa palabra empírica que tiene mucha trascendencia, o se va siempre como hacia el lado de lo negativo, que nunca lo entendí por qué. Lo digo porque muchas veces la gente lo utiliza como un lugar para descalificar, sí, lo cual no me parece chévere, porque me parece... Por asombro. Imagínate, es que él es empírico. Se autoformó. Y es como... Yo todo el tiempo me estoy autoformando, incluso y autocastigando, y soy como mi propio peor emperador. Entonces, en ese sentido funciona también de esa misma forma. Sí. Pero, por ejemplo, tú decías, y es cierto, la academia, definitivamente la universidad es una suerte como de construcción medio colonial que paradójicamente nos permite estar acá y denunciarlas como colonial al mismo tiempo. No, pero eso es lo curioso, que ayer justo estaba leyendo un libro que hablaba acerca de eso, y lo primero que necesita, digamos,
una idea decolonial es encontrarse en una universidad. La universidad crea esa idea colonial y se nutre de ella para al mismo tiempo decir o negarse de ella misma. Entonces digamos que es como un yin and yang, que se necesita de la creación del otro. Se autoconsume. Exactamente. Fer, en ese sentido, como docente en la Universidad de Atlántico y teniendo obviamente unas consideraciones diferentes, porque además Isabel y tú los dos son docentes de una escuela de una tradición potente en el Caribe colombiano, Bellas Artes, que ha a su manera parido artistas de digamos, una profundidad importante e interesantísima a nivel nacional. Esa falta, o como lo queramos ver, me disculpo por el camión que está pasando, lo describo, es un camión azul, posiblemente modelo 88, que está transportando arena. Bueno, ya pasó. Entonces, Fer, desde ese... Arena blanca. Sí, arena blanca. Hace una cancha de voleibol por aquí, ¿sí? Siendo docente de Bellas Artes, que ha creado estos artistas de esa profundidad, ¿hay, crees tú, y lo dijo Isabel ahorita y de pronto ella también nos puede mencionar, una falta de formación alrededor del tema de la idea de autogestión, la idea de curaduría o la idea de ser, entre comillas, artista? ¿Es algo que se logra en Bellas Artes o se logra a través de la docencia y falta formación en ese sentido o en Barranquilla? Sí, hace mucha falta. Yo creo que en la mayoría de universidades del país, en la Universidad Nacional pasaba lo mismo, ¿no? O sea, el plan de estudio que nosotros estamos tratando de actualizar visibiliza esa problemática. O sea, acá no se le enseña al estudiante a autogestionar sus procesos creativos, ¿no? Sino que sigue todavía como ese modelo colonial, decimonónico, donde más o menos la idea del artista es el ser creador en un taller, ¿no? En un estudio. Pero las necesidades de nuestra sociedad y las posibilidades de nuestros egresados de poder tener algún acceso digno de poder desarrollar su profesión no existen, porque esta sociedad no está acostumbrada a eso, porque no ha habido un interés de parte otra vez de los gobernantes de crear como programas y lugares donde la gente pueda disponer y, digamos, crear unos intereses sobre estas actividades, ¿no? Entonces, la idea, y es un poco como, porque eso también va, así tú actualices el pensum, va a volver a quedar anacrónico con todas las situaciones que están sucediendo, ¿no? Como la sociedad se está desarrollando, lo rápido que está cambiando todo, y la idea es uno cómo le puede dar alguna herramienta al estudiante para que por su cuenta tenga la posibilidad de pensar que no todo tiene que depender del jefe y de la musa, sino de mirar también que el arte puede estar permeado en todas las actividades de la vida cotidiana, pues, de esta ciudad y de nuestra sociedad que tanto lo necesita, ¿no? Y mira, perdón que te interrumpa ahí, algo que dices, que no está sujeto el artista necesariamente a la musa, a la inspiración, a ese rayo fulminante, y creo que fue algo que discutimos Mario y María cuando estábamos creando Hawái, que era que queríamos también, o sea, que el arte también es cuestión de método, de alguna manera, que ganar también es cuestión de método en ese sentido, del ver el arte con la seriedad de un proceso, con la seriedad de la investigación profunda y no la idealización de ese artista, ¿verdad? Que de pronto, pues aquí se dio por muchos años, por supuesto, y en todo el mundo, pero a estas alturas, no sé si Mario, María o Isabel quieran comentar al respecto, cuando estábamos hablando de Hawái era precisamente el darle un espacio a esos procesos que se consideraban sobresalientes y obviamente esto siempre será subjetivo, pero sobresaliente precisamente por la importancia que le daban estos artistas o pareciesen darle estos artistas a su proceso, ¿verdad? A ese método con el cual han encontrado y al cual quieren evolucionar. No sé si Mari fue así o... Sí, correcto, Tony. Incluso gran parte de la curaduría habla de eso. O sea, si nosotros visitamos la muestra virtual o físico o eso, nos damos cuenta que una parte importante de cómo se
digamos, se organizaron las piezas que se seleccionaron para la muestra, tienen como un énfasis en ver el desarrollo procesual de ese artista en el paso pues del espacio-tiempo, pero también de su pensamiento. Por ejemplo, si nosotros vemos el trabajo de Olga Huike, que es como la primera vez que podemos ver como muchas de sus piezas que ya ha desarrollado a lo largo de varios años, unirlas en el espacio-tiempo en un mismo lugar nos hace como reflexionar y darnos cuenta como cuáles son sus intereses, qué es lo que ella ha venido pensando, incluso nos lleva a generar esas relaciones como lo que decían Mario, Isabel, Cristina, que es de lo que se trata la curaduría, de que quizás viéndolo todo junto podemos ver que ella está, cuáles son sus cuestionamientos alrededor del tiempo o del espacio, qué es lo que a ella le interesa formalmente, aunque cambie formalmente sus obras, qué es lo que ella persigue o qué hay detrás. Y entonces es muy interesante como uno como espectador y también para el artista, porque también para ella es como una primera oportunidad de poder ver como todo su trabajo reunido, como entender también en vivo, sí, en el espacio-tiempo, en tiempo real, como qué he pensado yo y cómo esto se relaciona y poderlo ver físicamente, ¿no? En el caso de Alberto también podemos ver eso, porque uno solamente entrando al Mapuca puede incluso pensar el momento en que él apenas estaba empezando a estudiar, imaginaba esas estatuillas que hay en el museo y quizás quién sabe si vino o no vino, o sea, o podía estar en contacto, y tal vez él fantaseaba con que en algún día su obra podía estar quizás dialogando con la obra original del museo. Y entonces uno comienza a ver como una parte que es bidimensional, que es cuando él empieza como a dibujarlo y cómo él luego se atreve a ir a lo tridimensional, que son estas piezas cerámicas donde él ya pone los grafitis encima y que simulan las piezas originales. Entonces también digamos que la curaduría nos permitía hablar de eso que estamos como discutiendo, en que no, también no es como ese chispazo, bueno, eso ya es muy del siglo XIX, bueno, como un chispazo que llegó, sino que hay un proceso y que la obra está en constante construcción, es como un flujo de pensamientos que se van materializando en esto que podemos llamar obras y que pueden estar conectadas unas con las otras, y que si uno no fragmentara como en materia las cosas sería un solo flujo. Y qué interesante uno poder ir a un sitio y poder ver el flujo de pensamiento de un artista, ¿no? Por citar estos dos ejemplos. Entonces es como si uno comienza a entender, chévere que la gente sepa qué es ser un curador también, aparte de qué es ser un artista, que también pienso que la gente da por hecho que es ser artista, aunque dicen, no, yo no sé qué es ser curador, pero da por hecho que ser artista es algo que también está como por definirse, porque está muy romantizado en ese sentido. Entonces, ese diálogo entre qué es ser artista y qué es lo que el cura, sí, como ese diálogo entre el curador y la obra, en esas relaciones donde yo pienso que está como la potencia de ir a ver una exposición, pues una muestra o una acción. Dale, Isa. No, es que son muy buenos los dos ejemplos que acaba de poner María Isabel, y yo quisiera como enfatizar en eso. Por ejemplo, lo que pasa con la obra de Alberto en esta exposición es como un suceso de conocimiento que lo propicia una exposición, que lo propicia una curaduría. El hecho de que estas piezas puedan estar en ese museo dialogando con esas otras piezas originales precolombinas del Museo Mapuca es muy vital como suceso de pensamiento en el mundo, de lo que hacen los artistas, de investigar, digamos, y de perseguir ideas por mucho tiempo y con mucha curiosidad y con mucho rigor también.
Entonces también esos son el tipo de cosas que suceden muy interesantes como en esos diálogos entre curadores y artistas, que yo quisiera como también subrayar mucho en la potencia de lo que puede suceder cuando ese diálogo es productivo, ¿no? Porque también está como otra deriva de lo que ha pasado en esa relación, que es una deriva un poco tensa, ¿no? Como que los artistas muchas veces, y sobre todo en contextos de precariedad como el nuestro, se ha tendido a ver con una cierta desconfianza al curador. Sobre todo en Colombia ha pasado que como los salones muchas veces premian a curadores o proyectos curatoriales, los artistas sintieron una especie de desplazamiento, y yo creo que eso ha generado como hay una incomprensión y un problema que no es que es como una confusión más bien, y ha creado como una tensión entre el curador y el artista, que me parece que es una problemática complicada, porque no deja ver lo brillante y lo positiva que puede ser esa relación cuando está bien planteada, ¿no? O lo que pasa cuando dentro de una curaduría y una obra bien pensada y en un buen diálogo entre un curador y un artista, de verdad el artista tiene la posibilidad de ver sus obras reunidas, ¿cierto? Y bien montadas. Eso hace que el artista pueda seguir investigando a partir de lo que es el evento expositivo, ¿no? Pueda reconocerse, ¿no? Entonces es un suceso de conocimiento. Una exposición siempre es un suceso de conocimiento, incluso para el mismo artista muchas veces, porque el curador también es un creador en ese sentido, está potenciando pues lecturas también, diálogos, ¿no? Siempre desde el respeto, por supuesto. Eso que planteaba también Mario me parece que es súper clave. Tiene que haber mucho respeto por parte del curador, por supuesto, porque pues está trabajando con la obra de otro, con el pensamiento de otro, pero es como, pues eso es básico dentro de cualquier relación humana, ¿no? Pero sí me parece que ese ejemplo que ponía María Isabel es muy clave, como para poner este otro problema de, pues por un lado, como la potencia que puede ser, lo potenciadora que puede ser esa relación, pero también como esa tensión que se ha creado, que me parece tiene que ver con otros asuntos más como del campo, como tensiones del campo, que habría que mirar mejor porque pues genera conflictos que no me parece que lleven para buen lugar, para un buen puerto. Ustedes saben que una cosa que se me ha desdibujado un poquito, o sea, que he visto cuando ha hablado cada uno de ustedes, desde lo que están hablando, es la importancia del campo, el ecosistema, los eslabones dentro de su ecosistema, y no sé si están o no están de acuerdo que pasa lo mismo en el campo de las artes contemporánea, plástica y demás, como suele o podemos ver que pasa también en el mundo de la música o en el mundo en general de la cultura en el Caribe, que está un poco desdibujado entre sí, es amorfo, no es, de alguna manera no es clara identificar cuáles son esos eslabones, ¿verdad? Por ejemplo, un eslabón que me parece a mí, y por favor corrija mi ignorancia, que suele ser vasta y constante, un eslabón que falta claramente dentro de muchas de estas manifestaciones culturales es el rol del crítico o de la crítica. La crítica no suele existir en el Caribe colombiano, sino desde un punto de vista académico, de pronto, hace unos años, pero sin la crítica, a pesar de que mucha gente detesta a los críticos, sin la crítica hay un eslabón que claramente falta para... se están riendo en el público. A los que están en casa sintonizando, hay risas por la pregunta, no sé qué... Pero, risas críticas. ¿Ah? Risas críticas. No sé si les parece que algo así similar pasa en todos los, digamos, los ámbitos culturales en el Caribe. Hay unos eslabones como que faltan para darnos un poco más de solidez, como, no sé, como gremio, como comunidad. Pero no sé. mira, eso que yo comentaba ahorita, que responde un poquito a tu pregunta, y es como yo soy mi propio crítico. O sea, a veces... y es algo que viene de los espacios autogestionados o independientes, o el rótulo que le queramos colocar, y es que viene de una idea de construirlo por mí mismo, o como si yo no lo construyo, no se materializa. Entonces yo parto desde esa misma idea
para criticar, digamos, por decirlo así, de una forma constructiva, lo que yo vengo haciendo. Entonces, digamos que ese rol puede que alguien lo tome o puede que no, pero siempre hay alguien, o sea, siempre está ahí, o sea, siempre está ahí. Yo siempre me critico pensando en esa frase de Groucho Marx que dice como, pero esa la convertí yo en la parte de la curaduría, que diga como yo nunca sería artista de una curaduría hecha por mí mismo. Entonces, digamos que en ese sentido todo el tiempo me estoy como replanteando los proyectos, y cuando me siento a veces con María a revisar archivos, miramos un montón de cosas que hemos hecho, e incluso hasta, o sea, sin ser como caricaturesco ni nada, sonreímos, pero una sonrisa como pícara de decir que hubo unos momentos en que pensábamos unas cosas y pues hoy esas cosas van por otro lado, y cómo es interesante pues, mirarlo desde ese punto de vista. Yo me imagino que la gente en la música será más estricta porque pues cada uno quiere sonar mucho más chévere que la versión anterior y eso. Pero María iba a decir algo. Sí, también que tú asocias crítica con negativo. En cierta forma, sí, como que voy a hacer una crítica y pues yo por entrevistas o por, pues digamos que en varios de los proyectos que hemos trabajado, incluso hablando en un caso particular cuando hablábamos con Álvaro Barrios, que nos recordaba como una época digamos en la historia del arte de Barranquilla en que él realizaban como unos diálogos con Álvaro Erazo en el periódico, sí, que ellos cada uno de ellos escribía y sí, digamos hacía una crítica, y que yo pienso cómo hace de falta también que haya una persona que se tome como el tiempo en pensar, en generar un pensamiento alrededor de lo que se está produciendo, hacerlo público. Y que se generen, así haya diversas vertientes hacia un lado del pensamiento o hacia el otro, que se genere un diálogo, como que hay, sí, que realmente no existe el papel de los medios de comunicación en la ciudad, hay que decirlo. No está al nivel de lo que se está produciendo. A veces es más la desinformación que la información en el caso particular de las artes, y pues sería, por ejemplo, en los últimos salones nacionales, por hablar de una institución, han hecho mucho énfasis en trabajarle a las personas que van a escribir en los medios de comunicación sobre las obras, ¿sí? Porque puede haber un gran trabajo de parte del curador, del montajista, del artista, y aparece en el periódico un artículo que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo a nivel de pensamiento en el lugar, y es el medio a lo que accede gran parte de digamos de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Prácticamente uno diría, mejor que no escriban de mi obra en un medio de comunicación, porque sí, es algo que es delicado y que hay que ponerle como bastante atención a ese punto. Sí, como me hacen un favor no escribiendo. Sí, de acuerdo. No, y de acuerdo, o sea, yo sí creo que hay varios eslabones dentro de ese campo que hace mucha falta. La crítica, sin duda, y la crítica, de acuerdo, no necesariamente tiene que ser negativa, o sea, la crítica tiene que ser, pues, seguir, o sea, pensando y que haya un diálogo sobre lo que está pasando. Y otro eslabón, y ahí está otra de las, digamos, implicaciones que tiene ser curador aquí en ese contexto, y es pensar en el público, la formación de públicos, que es tan vital en ese contexto también, y lo que implica también cuando uno hace este tipo de proyectos, de curadurías, de exposiciones, tener que estar pensando en los públicos, quiénes son los públicos, cómo también formar públicos. O sea, yo creo que, bueno, yo trabajo en una escuela de artes, Fernando y yo estamos en una escuela de artes, pero todos los que estamos moviéndonos en este tipo de iniciativas, y pues tenemos claro que aquí hay una labor importante, y los que tenemos algo que ver y conocemos un poco cómo se mueven las instituciones, incluso el mismo museo, pues la gran dificultad y lo que implica y el gran reto, yo creo, porque es que sin público y sin una formación de una base de un público sostenido, fuerte, etcétera,
pues eso es lo que nos va a permitir de verdad que el campo Totalmente. vaya fortaleciéndose. Entonces ese sí que es un eslabón al que todos tenemos que apostarle con total determinación, pues. ¿Tú crees, o Fer, tú crees que por ejemplo, que la falta de estos eslabones que estamos identificando es falta de madurez en Barranquilla? Como en el consumo, en el acercarse al arte, en entenderlo o en la cultura. No sé si hay como un desconocimiento generalizado que se pueda llamar o no madurez, no sé si es la palabra correcta, pues la que encuentro ahora mismo. Tú lo ves con Casa Verde y con el público, o sea, ustedes atienden público constantemente. Esa es de alguna manera la razón de ser de la Casa Verde, más allá de darles un hogar a ti y a Emma, es también esa formación o esa creación de audiencias que se puede... ¿Tú crees que esos eslabones y eso que estamos hablando tal vez sea falta de, no sé, vuelvo a lo mismo, no sé si es el término, pero si es falta de madurez del público al acercarse a esas cosas, desconocimiento, una barrera como de elitismo tal vez, no sé? Sí, de pronto yo más que público lo llamaría comunidad, ¿no? Sí. Digamos una comunidad que tiene unos intereses culturales de su entorno y busca espacios y personas que tengan intereses comunes. Y ahí es donde se visibiliza la falta de unión, que nos caracteriza a veces mucho, ¿no? Que es el individualismo donde yo busco mi interés y el resto que se joda, ¿sí? Entonces, en eso queda al garete como muchos de los proyectos que pueden crear como unas sinergias colectivas que permitan que exista como una memoria y una dinámica de actividades que sea mucho más fortalecidas, porque si te das cuenta, pues al final los espacios independientes lo que hacen es por su cuenta, ¿no? Pues que pues no está mal, así es la vida, pero yo creo que si existiera como unos canales de comunicación más solidarios, podría sobrevivir más y hacerse más visible a la comunidad que lo desconoce, ¿no? Yo quiero, ya que estamos terminando, nosotros tenemos una hora con la emisora hoy, y como para no repetirnos nosotros mismos, creo que también cualquier charla que dure más de una hora se empieza como a repetir y a volver como, no sé, como unos burros ahí. Si quiero abrir, en caso de que haya el público que está hoy presente, si hay preguntas, comentarios, dudas, sugerencias o regaños, yo estoy dispuesto a pararme y a ir hasta las diferentes estaciones, parecen picnics que hay. Si quieren alguna pregunta, alguna duda, pueden alzar la mano o no. Menos mal, iba a quedar mal. Tenemos con nosotros a Carolina Ponce León. Ella es investigadora, curadora y en general parece ser una buena conversadora. Carolina, adelante. Sí, yo quería preguntar porque pues no conozco el trabajo de Isabel, pero sí de la usurpadora, y quería preguntarles, ya que están hablando sobre trabajo e investigación que están haciendo a nivel local, qué retos también enfrentan a nivel de la distribución de las investigaciones que están haciendo a nivel nacional. Es decir, me parece que siempre hay una desconexión muy grande entre lo local, lo regional y el discurso del arte y la construcción de una historia del arte nacional. Sí, digamos que es una pregunta bien interesante porque una parte del programa de investigación que nosotros realizamos con la usurpadora tiene que ver con ese punto, es decir, todos los artistas que nosotros hemos recuperado del Caribe colombiano, no solamente recuperar el trabajo para reconstruir una historia que no ha sido contada y que no ha sido tenido en cuenta, digamos, en la historia del arte nacional, sino también no ha sido pensada desde acá. A nosotros siempre nos llama la atención como muchas de las instituciones, por ejemplo, de Bogotá, cuando invitan a un artista, hay muchos casos, Alfonso Suárez o Rosa Navarro, como artistas que nosotros todos hemos trabajado y hemos investigado. Sindicato. Acá, sí.
Los casos son múltiples. Digamos, a nivel... es que es como una trampa doble. Digamos que hay un proceso de descentralización en el cual al centro del país le interesa descentralizar, porque descentralizar es interesante, soy incluyente, sí. Hace parte de mi política incluir la periferia, pero finalmente pareciera que es como un arma también de doble filo, porque a la final, cuando ese artista ya es reconocido, digamos, sale del perímetro de donde están en el Caribe, son los mismos investigadores del centro del país los que vuelven a escribir sobre ellos cuando ya son conocidos. Son las galerías. Bueno, en el Caribe no tenemos galerías, pero son las galerías las que luego que nosotros hicimos todas las investigaciones toman esos artistas y retoman todo ese trabajo que nosotros hemos hecho por años para dar a conocer esa información y representan a esos artistas, ¿sí? Entonces, como si nosotros trabajáramos gratis para un proceso que se muerde como la misma cola y que juega a descentralizar, pero que finalmente nos está poniendo a trabajar, y cuando llega el momento realmente importante del artista y de su forma de ser visible y activo ya en el medio, retoma el centro del país a escribir sobre esos discursos ya. Entonces hay como una cierta hipocresía, siento yo, al respecto de la descentralización, que lo hemos hablado de la universidad con Mario bastantes veces. Es un juego, es como si te incluyeran en la agenda para sentirse que descentralizan, pero no en el fondo no están descentralizando. Es bien complicado y curioso. Pero mira que en ese sentido sí es un poco culpa nuestra, y cuando digo nuestra, no particularmente tuya y mía, sino digamos de la región y de las instituciones que no han sido capaces de conservar o promover las prácticas artísticas que se han realizado durante décadas en esta región. O sea, no lo han hecho con la seriedad y con el ímpetu que se merece. Ahora, la otra parte de la pregunta, Caro, va dirigida, pues nuestros intereses ahora mismo están dirigidos en la formulación de pensamiento desde la región. Digamos que eso ha sido algo que María y yo hemos discutido un montón de veces, no solamente entre nosotros, también con nuestros colegas, y es la importancia que nosotros le damos al pensar desde este lugar, y sobre todo la forma cómo está construido ese pensamiento, no solamente al nivel intelectual, sino al nivel lingüístico. A mí me encantaba esa parte de Sánchez Juliao, que hablaba de yo hablo como pienso, sí. Y eso siempre ha sido como muy clave para nosotros en ese sentido. Ahora con este proyecto de Hawái, es la primera vez desde hace muchos años, bueno, la segunda vez desde hace muchos años, que podemos hacer un acercamiento real a lo que es el Gran Caribe, y que en este caso va a tener la particularidad de que algunos de los artistas participantes tendrán la oportunidad de tener una residencia ya sea en Santo Domingo o en San Juan, que ya habíamos hecho con el acercamiento en el que participó Isabel Cristina en la charla del Salón Regional, que pudimos traer otros pares de la región, y empezamos ya a tejer ese digamos, como vuelvo a redundar, el tejido que se había deconstruido, sí, en los procesos coloniales, que cuando nos separaron y nos dieron formas de hablar diferentes y nos separaron en tanto que hoy en día es supremamente complejo y costoso viajar entre islas, a pesar de que estén inmediatamente, estén cerca. Entonces digamos que esa otra parte de nosotros tiene gran interés en ese acercamiento físico, que es rarísimo que pase ahora en este momento, donde todos tratamos de mantener una distancia y que se nos impone mantener una distancia como esta que tenemos María y yo en este momento, y aquí que tengo con Isabel Cristina. Pero por ahí vamos como a nivel de lo que queremos hacer nosotros hoy en día. Isabel, ¿querías mencionar algo? Sí, un poco para responder a Carolina, que no había reconocido con el tapabocas. Hola. Sí, un poco lo que ya planteaba María Isabel, es muy como dulce y amargo al mismo tiempo. Hay
relaciones, pero al final es muy extraño, ¿no? Yo he hecho algunas curadurías, por ejemplo, con el Banco de la República, desde la seccional Cartagena, por ejemplo, hicimos el año pasado, hace ya 2 años, una exposición que fue pues importante porque pudimos desarrollar una investigación de largo aliento sobre las modernidades, se llamó Fragmentos de modernidad, sobre las modernidades, rescatar a una artista de la que se había mostrado muy poco en Cartagena, Cecilia Porras, en fin. Y eso en el banco pues ha tenido un impacto muy interesante porque, digamos, no era la primera exposición, en 2010 ya se había hecho otra exposición y ha sido muy chévere que en las regiones como que se empoderen y empiecen a hacer sus propios proyectos de investigación, de curaduría, etcétera. Pero, por ejemplo, esta exposición se había pensado que itinerara en Bogotá y incluso, pues ese era parte del proyecto, pero eso se quedó ahí, como que nunca pudo cuajar, que sí, que itineraba, pero que una parte chiquita, entonces como que, bueno, pero si la investigación es esta, ¿por qué entonces? O sea, como que de allá para acá sí tiene que venir la exposición y si de aquí para allá, ¿por qué no puede ir la exposición? Entonces, siempre hay como ese problema que está latente, que de todas formas yo creo que tiene que ver también con el estado del campo, con que, por ejemplo, la historia del arte en las regiones está en proceso todavía, en un proceso pues de desarrollo, pero pues poco a poco van dando. Ya aquí se hizo una cohorte con la maestría de Antioquia de Historia del Arte, donde hay algunos egresados y eso va fortaleciendo, yo creo que van surgiendo nuevos investigadores y pues yo creo que son procesos, pero en donde sí se requiere como mayor horizontalidad. Por ejemplo, yo curé una exposición de Obregón en Brasil y recuerdo que fue muy difícil poner a circular como en Colombia, o sea, circuló mucho regionalmente, recuerdo que fue muy difícil que de verdad circulara información sobre la exposición, sobre la curaduría, sobre la investigación en Bogotá y en los medios artísticos, culturales en Bogotá. Y tiene pues que ver con todo esto, con estos circuitos que tienen los mapas, pero sí, lo llaman a uno de las galerías, ay, mira, es que estamos haciendo y queremos identificar mujeres artistas, entonces, Isabel Cristina, pensamos en ti, ¿nos podrías mandar un listado? Y uno, sí, claro, con mucho gusto, pero es lo que dice María Isabel, cuando ya van a llamar al curador para que haga la investigación y haga la curaduría, entonces, pues llaman a un investigador en Bogotá a que haga la investigación, cuando uno pues viene trabajando con estos artistas o investigando a estos artistas de tiempo atrás. Entonces, pues ahí hay un problema evidente y que hay que seguir pensando y visibilizando, sin duda. En el fondo yo creo que Carolina le dio una pregunta bastante espinosa porque nos mete en un panorama complejo de trascender el regionalismo, atacar el centralismo, pensar en cierta, no sé, posibilidad de federalizar un Estado, etcétera, etcétera, desde el arte y desde la cultura para volvernos más autosostenibles, etcétera. Pero yo sí creo que es un poco lo que decía Mario también, Isabel, debemos, creo yo, que volvernos autosostenibles nosotros acá primero. Eso es lo más importante. Consumimos lo nuestro, le damos importancia a lo nuestro, creamos los eslabones, el ecosistema lo solidificamos, porque si no siempre va a haber inevitablemente en un país como Colombia una discusión y un diálogo inevitable con Bogotá, específicamente, para llamarlo de una manera, ¿no? O sea, con la capital vamos a tener siempre que tener un diálogo, independientemente que tengamos las consideraciones históricas del caso, nos guste o no nos guste. No, y esos diálogos han sido siempre muy fructíferos. De acuerdo. Y han sido muy importantes, o sea, y yo creo que siguen siendo importantes, como que seguir tejiendo. Yo tengo colegas con los que trabajamos todo el tiempo y se pueden hacer proyectos y estamos desarrollando proyectos de relaciones, eso hay que fortalecerlo. Pero es evidente que ya como en esa institucionalidad del campo hay como ya unas cosas que habría que, o sea, que pensar en lo regional todavía es una cosa que está en proceso. De hecho yo
hicimos una exposición sobre el arte cartagenero a través de la colección del Banco de la República. Entonces yo he mirado mucho como el proceso de cómo la colección del Banco de la República se conformó y cuál ha sido su relación con lo regional. Entonces ahí, por ejemplo, el Banco de la República ha tenido como unos intereses y eso tiene su propia historia dentro de la propia institución. Sí. Pero creo que estas cosas que siguen pasando le dan pistas a estas instituciones y al propio ministerio para seguir pensando el asunto de cómo ir pensando mejor esas relaciones para que sean más fructíferas. Yo creo que hay que seguir fortaleciéndonos en las relaciones, en las regiones, por supuesto, propiciar otras relaciones sur-sur, digamos, entre regiones alternativas, pero también esas relaciones con Bogotá son muy ricas, son muy potentes, hay que mantenerlas, pero hay que seguirlas pensando, porque sin duda a veces hay unos cortocircuitos ahí pues que presentan absurdos como los que planteó María Isabel. Pero imagínate, más allá nosotros caemos todos en lo mismo, aquí lo sabemos muy bien, dentro del Caribe, que a mí personalmente no me gusta usar la palabra región porque me siento que nos estamos autoexcluyendo, pero entre el Caribe, nosotros como barranquilleros nos sentimos, o sea, nos centralizamos el Caribe. Lo sabemos y nos guste o no nos guste también. Pretendemos que todo pase en Barranquilla. Cuando hablamos del Caribe nos gusta llenarnos la boca de hablar del Caribe, pero realmente estamos hablando del Sinú, realmente estamos hablando de Córdoba, realmente estamos incluyendo a Sincelejo en esto. No tanto. Hey, si vienes a mí, chévere. Sí, entonces, caemos en esos lugares comunes independientemente que seamos hiperconscientes de exactamente. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo antes de ponerle un lazo a este Fer. O sea, pues un lazo a la conversación, un lazo, sí, no nada sadomasoquista, ¿no? Pues a ver, ¿qué se puede decir? Que pues los eventos como los que ustedes organizaron son oportunidades que son valiosas, que deben seguir perdurando, ¿no? Tienen que inspirar a otras entidades y a otras personas a que pues vayan germinando este tipo de cosas, ¿no? Para que no quede, para fortalecer la memoria, que es lo que acá pues prácticamente no existe, ¿no? Pues, y fortalecer los lazos, Universidad Atlántico, Universidad del Norte, Usurpadora, San Cristina. Exacto. No somos islas. Bueno, yo, no siendo más, yo quiero dar las gracias a María Isabel Rueda, Mario Llanos, Isabel Cristina Ramírez, Fernando García, por acompañarnos, por venir hasta la universidad para hacer algo que en estos tiempos parece diferente, que es vernos la cara, conversar un poco. A toda la gente que esté escuchándonos por 103.1 FM, Uninorte FM Estéreo, los invitamos a que vengan a Hawái, que al Mapuca realmente, independientemente de Hawái, el Mapuca es una belleza de espacio, es muy, muy, muy bonito y se hace con mucho cariño. Aquí está abierto para que por favor vengan, lo conozcan. Nos pueden seguir en las redes, por supuesto, Cayena Uninorte, Uninorte FM Estéreo, Museo Mapuca, La Usurpadora, La Casa Verde. Busquen en redes, ahí está todo lo que se estará gestionando y reactivando poco a poco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos los que están conectados, gracias a los que se sentaron pacientemente a escucharnos balbucear por una hora. Y nada, bonita tarde a todo el mundo. Hasta aquí la transmisión en vivo y en directo de los eventos más destacados por los 103.1 de Uninorte FM Estéreo.